¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por alcanzar un récord mundial? Desde saltos imposibles hasta desafíos que acabaron en catástrofe, estos 15 intentos muestran lo mejor y lo peor de la ambición humana. Exploraremos historias reales donde romper límites costó mucho más que fama. Número 15. El salto fatal en motocicleta. ¿Alex Harle en 2021 está listo para hacer historia? El temerario y campeón de motocross de 28 años, Alex Harville, se preparaba para su gran momento. El 17 de junio de 2021 se propuso romper un récord mundial saltando en motocicleta, un impresionante salto de 107 metros. Este intento épico formó parte del espectáculo aéreo Moses Lake en Washington, y Alex había pasado meses preparándose para esta hazaña monumental. Conocido por sus audaces acrobacias y precisión milimétrica, ya se había ganado la reputación de ser uno de los mejores en el deporte. Pero este salto sería único, una prueba definitiva para sus habilidades. Sin embargo, el desastre ocurrió durante una prueba de práctica justo antes del intento oficial. Mientras Alex descendía a toda velocidad por la rampa, su trayectoria se desvió ligeramente. En lugar de aterrizar suavemente en la pendiente, su motocicleta chocó contra el borde de la zona de aterrizaje de tierra, provocándole una violenta caída. El impacto fue devastador. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y lo llevaron de urgencia al hospital. Pero, trágicamente, Alex no sobrevivió. Su muerte conmocionó a la comunidad de especialistas en acrobacias y dejó a los aficionados de todo el mundo incrédulos. Esposo y padre de 2 hijos, Alex siempre había hablado de equilibrar su pasión por superar los límites con la importancia de la seguridad. Su trágico final reavivó el debate sobre los peligros de los deportes extremos y la necesidad imperiosa de mejores medidas de seguridad. El legado de Alex Harville sigue vivo, recordándonos la delgada línea entre la valentía y el riesgo y el precio de perseguir lo imposible. Número 14. La tragedia de Audrey Mestre en el buceo libre. Conocida por sus intrépidas inmersiones en las profundidades del océano, Audrey Mestre se convirtió en una leyenda del mundo del buceo libre. Casada con el también buceador de clase mundial francés Francisco Pipinferas, dedicó años a dominar el estilo de apnea sin límites. Esta disciplina extrema lleva a los buceadores al límite. Utiliza un trineo lastrado para descender y un globo aerostático para ascender de regreso a la superficie. En octubre de 2002, Audrey estaba decidida a romper el récord mundial al sumergirse a 170 metros de la costa de República Dominicana. El evento fue planeado meticulosamente. Buzos de seguridad estaban apostados a lo largo de la ruta y todo el equipo estaba listo para emergencias. Descendió suavemente a la profundidad récord, pero entonces ocurrió el desastre. Mientras Audrey comenzaba su ascenso, su globo de sustentación falló y no se infló correctamente. Esto provocó un retraso drástico en su ascenso y permaneció bajo el agua mucho más tiempo del previsto. Para cuando los buzos de seguridad la alcanzaron, ya era demasiado tarde. A pesar de sus mejores esfuerzos por reanimarla, Audrey Mestre no sobrevivió. Su trágica muerte conmocionó a la comunidad del buceo en apnea y dio lugar a una investigación. Reveló graves fallos en las medidas de seguridad, incluyendo tanques de oxígeno insuficientes para los buceadores y la falta de sistemas de respaldo. Su muerte planteó preguntas incómodas sobre los riesgos del buceo en apnea sin límites y la inmensa presión para superar los límites humanos en un entorno tan peligroso. Número 13. El intento de buceo profundo de Guy Garmin. Cuando un buceador experimentado como Guy Garmin, también conocido como Doc Tip, se propone batir un récord mundial, sabes que no es una inmersión más. En 2015, Garmin apuntó a lo imposible, alcanzando los 365 metros en una sola inmersión recreativa, superando los límites de la resistencia humana y la exploración submarina. Para Garmin, un veterano del buceo profundo, este fue el desafío definitivo. Pero alcanzar esa profundidad no es solo cuestión de habilidad. Se trata de supervivencia. Cuanto más profundo se desciende, más se lleva al límite el cuerpo y el equipo. A 365 metros, peligros como la narcosis por nitrógeno, la toxicidad por oxígeno
y los fallos del equipo se vuelven muy reales. La inmersión de Garmin tuvo lugar frente a la costa de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes estadounidenses, con un equipo de buzos estacionado a diferentes profundidades para asistirlo en su ascenso. El descenso transcurrió sin contratiempos, pero la tragedia lo azotó cuando Garmin comenzó su regreso a la superficie. Tras 38 minutos bajo el agua, perdió contacto con su equipo de apoyo. A pesar de una exhaustiva búsqueda, el cuerpo de Garmin nunca fue recuperado. Los expertos creen que una combinación de estrés fisiológico y fallos del equipo pudo haber provocado su muerte, pero se desconoce la causa exacta. El mundo del buceo se vio conmocionado por la pérdida de uno de los suyos, lo que desató un debate sobre la ética de superar los límites humanos en condiciones tan extremas. Los críticos cuestionaron si los riesgos valían la pena, especialmente cuando se trata de inmersiones recreativas que van más allá de lo considerado seguro. El trágico final de Garmin sirve como un duro recordatorio. En las aguas profundas e implacables, el más mínimo error puede tener consecuencias mortales. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 12. El intento de récord de velocidad en el agua de John Cobb. El legendario corredor británico John Cobb, conocido por sus récords de velocidad en tierra, se propuso un reto aún mayor en 1952, conquistar el récord de velocidad en el agua. Cobb no era un corredor cualquiera. Fue pionero en las pruebas de alta velocidad, siempre superando los límites. Para afrontar este nuevo reto, diseñó el Crusader, un hidroavión de última generación con propulsión a chorro, construido para alcanzar velocidades superiores a 322 km por hora. Cobb eligió el lago Ness, en Escocia, como escenario para su intento de récord. Atraído por sus aguas tranquilas y su impresionante paisaje, competir en el agua no es tarea fácil. A diferencia de la tierra firme, las impredecibles olas del agua y la extrema presión sobre las embarcaciones a alta velocidad presentan desafíos únicos. El 29 de septiembre de 1952, Cobb cruzó el lago a una velocidad increíble, alcanzando unas 240 millas por hora. El cruzado parecía imparable hasta que ocurrió el desastre. En una fracción de segundo, el hidroavión se desintegró violentamente, volcando y rompiéndose. Cobb murió en el acto y la multitud quedó en shock. La causa exacta del accidente sigue siendo un misterio. Algunos expertos creen que la estructura de la embarcación no soportó la tensión de esas velocidades vertiginosas, mientras que otros sugieren que una ola gigante pudo haber causado el catastrófico fallo. En cualquier caso, fue un final trágico para un hombre decidido a hacer historia, dejando un legado de coraje y ambición que inspiraría a los futuros entusiastas de la velocidad. Número 11. El salto en paracaídas de gran altitud de Nick Piantanida. En 1967 fue mucho más que un camionero. Nick Piantanida fue un visionario cuyas ambiciones traspasaron los límites de la resistencia humana y la tecnología. A mediados de la década de 1960, se propuso romper el récord del salto en paracaídas más alto, con el objetivo de saltar desde el mismísimo borde del espacio. Decidido, Piantanida realizó 3 audaces intentos, cada uno impulsándolo aún más hacia lo desconocido. Su objetivo: ascender más de 36.500 metros en un globo de helio y luego regresar a la Tierra en caída libre. El 1 de mayo de 1966, durante su tercer intento, Piantanida alcanzó la impresionante altura de 17.200 metros con un traje presurizado diseñado para protegerlo del casi vacío del espacio. Pero mientras se preparaba para el salto, ocurrió el desastre. Una despresurización en su casco provocó una rápida pérdida de oxígeno, lo que le provocó una lesión cerebral catastrófica. En una acción desesperada, el control de tierra ordenó un descenso de emergencia, devolviendo la góndola del globo a la Tierra en cuestión de minutos, pero el daño ya estaba hecho. Piantanida nunca recuperó el conocimiento y falleció trágicamente 4 meses después. Su búsqueda del récord cautivó al país, pero también reveló los aterradores peligros de los saltos de gran altitud. A diferencia de los intentos modernos,
Piantanida no contaba con la tecnología avanzada ni las medidas de seguridad de las que dependen los paracaidistas de hoy. Número 10. Saltando sobre 22 autobuses en su motocicleta. En 2005, Shabbat Palisbanian, un temerario iraní, se propuso lograr algo que lo colocara junto al legendario Evel Knievel. Su objetivo era romper el récord mundial saltando sobre 22 autobuses en su motocicleta. Fue una acrobacia que mantuvo a todos en vilo, atrayendo a multitudes ansiosas por presenciar una asombrosa exhibición de velocidad y valentía. La preparación fue tan dramática como la propia acrobacia. Se construyó una rampa enorme y la motocicleta de Chabad fue puesta a punto para obtener el máximo rendimiento. El salto requeriría velocidad, precisión y equilibrio impecables para sortear los autobuses y aterrizar con seguridad. Con su reputación de especialista experimentado, Chabad era el favorito del público. Todos creían que tenía lo necesario. Mientras aceleraba el motor y corría hacia la rampa, la tensión en el aire era eléctrica. Se elevó en el aire con un impulso increíble, sorteando los autobuses con facilidad. Pero la tragedia lo golpeó durante el aterrizaje. Su motocicleta cayó en un ángulo incorrecto, volcando violentamente. El impacto fue devastador y Chabad falleció trágicamente a causa de sus heridas en el lugar. Su muerte conmocionó al público y al mundo de las acrobacias, poniendo de relieve los peligros extremos de las actuaciones de alto riesgo. También desató un debate urgente sobre las medidas de seguridad y la intensa presión que enfrentan los especialistas al intentar batir récords icónicos. La audaz ambición de Shabbat Palisbanian, aunque heroica, demostró cuán fina es la línea entre el triunfo y la tragedia. Número 9. El intento de Roy de lanzarse en tirolina, llamado Sailendra. Nath Roy causó asombro y admiración en el mundo de las acrobacias temerarias. El 28 de abril de 2013, este intrépido atrevido indio llevó su pasión por batir récords a nuevas alturas, o mejor dicho, a nuevos mínimos. Roy decidió intentar la inimaginable travesía, una tirolina de 600 toneladas sobre el río Testa en Bengala Occidental, suspendido únicamente por su cola de caballo. No se trataba solo de la emoción. La acrobacia de Roy fue un testimonio de su extrema tolerancia al dolor y resistencia física. Tras haber dejado su huella en el libro Guinness de los récords con hazañas espeluznantes, Roy no era ajeno al peligro. Mientras el público lo vitoreaba, cruzó la meta con confianza, pero la situación dio un giro trágico. A mitad de la prueba, la cola de caballo de Roy se enganchó en la polea, dejándolo varado a gran altura sobre el río. Lo que siguió fue una desgarradora lucha de 20 minutos para liberarse. A pesar de que los equipos de rescate se apresuraron a ayudarlo, la tensión fue excesiva para su cuerpo y sufrió un infarto fatal antes de que pudieran salvarlo. La devastadora tragedia dejó al público en shock, generando serias preocupaciones sobre la seguridad de las acrobacias. Los críticos señalaron la falta de supervisión adecuada y planes de emergencia. Número 8. La prueba del traje de paracaídas de Franz Reichelt. En 1912, un sastre francés llamado Franz Reichelt intentó audazmente cambiar el curso de la historia de la aviación saltando desde la Torre Eiffel con un traje de paracaídas de su propia invención. En aquel entonces, la aviación aún estaba en sus inicios y Reichelt, impulsado por una visión audaz, creía que su paracaídas portátil podría salvar a los pilotos en situaciones de emergencia. El 4 de febrero de 1912, el mundo observó cómo Reichelt, ataviado con su pesado y voluminoso traje, ascendía a la Torre Eiffel. El dispositivo estaba diseñado para desplegar alas para frenar la caída, pero a pesar de las advertencias de amigos y funcionarios, Reichelt insistió en probarlo él mismo. Una multitud de curiosos y periodistas se congregaron abajo, ansiosos por ver esta emocionante demostración. Reichelt saltó desde la primera plataforma de la torre a unos 57 metros de altura. Pero, trágicamente, el traje paracaídas no se abrió. Murió al caer sobre el suelo helado, y el horrible momento fue capturado en película. Su audaz ambición, aunque trágica,
marca una de las primeras proezas fatales de la historia y pone de relieve los riesgos que pioneros como Reichelt estaban dispuestos a asumir en la búsqueda del progreso. Aunque su invento no triunfó, su historia sigue siendo un inquietante recordatorio de los peligros y los sueños que moldearon las primeras innovaciones de la aviación. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. El truco de Janaka Vasnayake. Enterrado vivo, 2012. En un impactante giro de los acontecimientos, Janaka Vasnayake, un joven de 24 años de Sri Lanka, se propuso romper un récord mundial que lo habría convertido en leyenda. El 5 de marzo de 2012, en el pequeño pueblo de Canal, intentó la peligrosa hazaña de ser enterrado vivo durante el tiempo más largo. Con la ayuda de sus amigos y familiares, Vasnayake se preparó para un desafío inimaginable. Estar encerrado en un pozo de casi 3 metros de profundidad, cubierto de tierra, madera, tierra y hojas, sin ventilación ni sistemas de monitoreo que lo mantuvieran a salvo. Mientras descendía en la oscuridad, la multitud observaba con ansiedad. Pero lo que siguió daría un giro trágico. Pasaron las horas y tras más de 7 horas bajo tierra, su equipo lo desenterró frenéticamente. Pero cuando lo alcanzaron, Vasnayake no respondía. A pesar de los desesperados esfuerzos por reanimarlo y llevarlo al hospital, fue declarado muerto poco después. Los informes médicos posteriores sugirieron asfixia o paro cardíaco, desencadenada por un estrés extremo como la causa probable. La hazaña que pretendía catapultarlo a la fama se convirtió rápidamente en una historia con moraleja. La muerte de Vasnayake desató un intenso debate sobre la ética de tales peligrosas hazañas para obtener reconocimiento. Número 6. El accidente de la bala de cañón humana de Matthew Crunch. El 25 de abril de 2011, Matthew Crunch, un especialista de 24 años, estaba a punto de realizar un acto que desafiaba a la muerte y que había asombrado al público en innumerables ocasiones. Como la bala de cañón humana, iba a ser lanzado desde un cañón y aterrizar sano y salvo en una red durante un evento en vivo en Kent, Inglaterra. Pero ese día ocurrió lo impensable. Cuando el cañón lo lanzó por los aires, algo salió terriblemente mal. La red de seguridad, que se suponía debía sujetarlo, colapsó repentinamente. Sin su soporte, Crunch se desplomó desde más de 12 metros. A pesar de los rápidos esfuerzos de los paramédicos, falleció trágicamente a causa de sus heridas poco después. Una investigación posterior reveló que el mecanismo de anclaje de la red había fallado, dejando a Crunch sin la protección que necesitaba desesperadamente. El incidente planteó serias dudas sobre las medidas de seguridad del evento. Los críticos señalaron que los organizadores no habían inspeccionado adecuadamente el equipo y carecían de un plan B para un momento tan crítico. La muerte de Crunch conmocionó profundamente a la comunidad de especialistas, provocando un debate urgente sobre los peligros que enfrentan los artistas. Subrayó la importancia de los protocolos de seguridad estrictos y asignó a los organizadores la gran responsabilidad de proteger la vida de quienes lo arriesgan todo por la emoción del espectáculo. La tragedia se convirtió en un doloroso recordatorio de que, en el mundo de las acrobacias, no hay margen para la supervisión cuando se trata de seguridad. Número 5. El truco del barril de Karel Soucek. Conocido por desafiar los límites, Karl Soucek, un temerario canadiense, siempre estuvo familiarizado con el peligro. Ya había sobrevivido a una caída de infarto en las cataratas del Niágara en un barril hecho a medida. Así que, cuando se propuso otra acrobacia, parecía un día más en la oficina. En 1985, decidió enfrentarse al Houston Astrodome, planeando lanzarse desde 55 metros de altura sobre un tanque de agua especialmente diseñado. El 19 de enero, miles de espectadores abarrotaron las gradas, esperando ver cómo se hacía historia. Soucek se subió a un barril cilíndrico rojo, listo para dejar su huella. Pero lo que se suponía que sería un momento impresionante se convirtió en una tragedia. Al caer, el barril se desvió de su curso y se estrelló contra el borde del tanque, fallando por completo el objetivo. El impacto fue catastrófico. Soucek fue trasladado de urgencia al hospital,
pero falleció trágicamente a causa de sus heridas ese mismo día. El fracaso de la acrobacia planteó serias dudas sobre la seguridad y la preparación. Los críticos señalaron que el tanque de agua era demasiado poco profundo y estaba mal diseñado para una caída tan peligrosa. Incluso otros temerarios cuestionaron la sensatez de intentar una hazaña tan arriesgada en un espacio reducido como el Astrodome. Lo que se suponía que sería un momento icónico terminó en desilusión, dejando un legado marcado por la tragedia. Número 4. El salto en paracaídas de Owen Quinn desde el World Trade Center. El 22 de julio de 1975, Erwin Quinn, un intrépido entusiasta del paracaidismo y obrero de la construcción, protagonizó un momento histórico que dejó a toda la ciudad de Nueva York sin aliento al convertirse en la primera persona en saltar en paracaídas desde el World Trade Center. Con una mezcla de audacia y meticulosa planificación, Quinn ideó un plan ingenioso para realizar esta acrobacia sin precedentes, buscando evitar tanto lesiones físicas como consecuencias legales. Aprovechando su experiencia en la construcción, se disfrazó hábilmente como un obrero más, logrando infiltrarse en el edificio con su paracaídas cuidadosamente oculto. Ascendió sigilosamente hasta la cima de la Torre Sur, que en ese momento aún se encontraba en sus últimas etapas de construcción. Con la precisión de un experto y la calma de un veterano, Quinn se posicionó estratégicamente cerca del borde del rascacielos. Sin un atisbo de duda en su mirada, dio el paso que lo convertiría en leyenda, lanzándose al vacío desde una altura vertiginosa. Durante unos eternos segundos que parecieron congelar el tiempo, Quinn descendió en caída libre, con el viento rugiendo a su alrededor, mientras la ciudad se extendía bajo sus pies. Con timing perfecto, desplegó su paracaídas, transformando su dramática caída en un majestuoso descenso. Los transeúntes, completamente cautivados por el espectáculo que se desarrollaba sobre sus cabezas, observaron boquiabiertos mientras Quinn navegaba hábilmente entre las corrientes de aire urbanas, ejecutando un aterrizaje impecable y elegante en la acera. Sin embargo, la euforia de su hazaña perfectamente ejecutada fue efímera. Apenas sus pies tocaron el suelo, Quinn se encontró rodeado por oficiales de policía que lo arrestaron de inmediato. Las autoridades lo acusaron formalmente de allanamiento de morada y conducta temeraria, sin dejarse impresionar por sus argumentos de que la acrobacia había sido simplemente una búsqueda de emociones fuertes sin intención maliciosa. A pesar de enfrentar cargos serios, Quinn logró evitar una sentencia de prisión, aunque su acción se convirtió en un poderoso símbolo de los riesgos inherentes a las acrobacias urbanas extremas, especialmente en una metrópolis tan densamente poblada como Nueva York. Décadas después, su audaz salto desde el World Trade Center permanece grabado en la memoria colectiva como un momento emblemático que fusionó el espíritu aventurero del paracaidismo con la osadía de las hazañas urbanas, recordándonos los límites que algunos están dispuestos a cruzar en busca de la inmortalidad deportiva. Número 3. El vuelo de travesía de Jessica Dubrov. En 1996, Jessica Dubrov, una intrépida niña de 7 años, capturó la atención nacional con su extraordinario sueño de convertirse en la persona más joven en realizar un vuelo transcontinental a través de los Estados Unidos. Con una determinación que superaba su corta edad y respaldada por el apoyo incondicional de su padre y su experimentado instructor de vuelo, Jessica se preparó meticulosamente para lo que prometía ser un momento histórico en la aviación. Al tomar los controles de un Cessna 17-7B, una aeronave pequeña pero confiable, la joven piloto irradiaba confianza y entusiasmo mientras se disponía a conquistar los vastos cielos americanos. Sin embargo, el destino tenía otros planes para este ambicioso viaje. Apenas 3 días después de iniciar su aventura, el fatídico 11 de abril, la tragedia golpeó poco después del despegue desde el aeropuerto de Cheyenne, Wyoming. El avión se enfrentó a condiciones meteorológicas extremadamente adversas, una combinación letal de lluvias torrenciales y vientos huracanados que convertían cada momento en el aire en una lucha desesperada por mantener el control. La pequeña aeronave, desafiada por los elementos, batalló valientemente contra las turbulencias mientras intentaba ganar altura,
pero las fuerzas de la naturaleza resultaron ser demasiado poderosas. En un giro devastador de los acontecimientos, el avión se precipitó a tierra momentos después del despegue, llevándose consigo las vidas de Jessica, su padre y su instructor. La noticia del accidente sacudió profundamente a la nación y catalizó un debate intenso y emotivo sobre la ética de permitir que niños tan jóvenes participaran en empresas tan arriesgadas. Los críticos, con voces cada vez más fuertes, señalaron que el intento parecía estar más motivado por la búsqueda de atención mediática que por consideraciones genuinas de seguridad. La comunidad de aviación, particularmente consternada, cuestionó severamente el juicio de los adultos que habían respaldado la misión de Jessica, subrayando los peligros inherentes de volar en condiciones meteorológicas adversas, especialmente con una piloto tan joven e inexperta a los mandos. El trágico final del sueño de Jessica de establecer un récord mundial se convirtió en un poderoso recordatorio de la delicada línea que separa la ambición inspiradora de la temeridad peligrosa. Aunque su entusiasmo y determinación eran verdaderamente admirables, el accidente provocó una reflexión profunda sobre la tremenda responsabilidad que recae sobre aquellos que guían y apoyan los sueños audaces de los jóvenes, especialmente cuando estos sueños los llevan por caminos potencialmente peligrosos. Número 2. El vuelo de Thomas Fitzpatrick en estado de ebriedad. En una noche oscura y memorable de 1956, Thomas Fitzpatrick, un exmarín con experiencia como piloto y conocido por su espíritu temerario, protagonizó una hazaña aérea tan extraordinaria que se convertiría en una leyenda urbana de Nueva York. Durante una animada velada en un bar de la ciudad, entre tragos y conversaciones, Fitzpatrick hizo una declaración que dejó atónitos a los presentes. Aseguró, con una confianza rayana en la arrogancia, que era capaz de aterrizar un avión en cualquier calle de la ciudad. Mientras los demás clientes del bar descartaban sus palabras como simple fanfarronería etílica, Fitzpatrick estaba completamente decidido a demostrar que hablaba en serio. Impulsado por una mezcla peligrosa de alcohol y un inquebrantable sentido de la aventura, se dirigió sin autorización a un aeródromo cercano, donde tomó prestada una avioneta monomotor. En un acto que desafiaba toda lógica y prudencia, se elevó hacia el cielo nocturno de Manhattan, maniobrando la aeronave con una pericia asombrosa entre los imponentes rascacielos, mientras se abría paso hacia el barrio de Harlem. Los pocos testigos que presenciaron el vuelo apenas podían dar crédito a lo que veían. Un pequeño avión serpenteando entre los edificios en plena noche. Como si se tratara de una escena sacada de una película de acción, Fitzpatrick logró lo imposible. Ejecutó un aterrizaje perfecto en la avenida San Nicolás, precisamente frente al mismo bar donde había iniciado toda esta locura. La precisión de su maniobra fue tal que incluso los más escépticos tuvieron que admitir que habían presenciado algo extraordinario. Los transeúntes y los clientes del bar, boquiabiertos, observaron cómo el piloto emergía triunfante de la cabina, como si acabara de realizar la hazaña más normal del mundo. Sin embargo, las consecuencias de su temeraria proeza no tardaron en llegar. Las autoridades, lejos de estar impresionadas por su destreza, lo arrestaron y le imputaron cargos graves, incluyendo hurto mayor y varios delitos relacionados con la seguridad aérea. Pero la historia de Fitzpatrick no terminó allí. En un giro que rozaba lo increíble, apenas 2 años después, nuevamente bajo los efectos del alcohol, decidió repetir su hazaña, aterrizando esta vez en otra calle de Manhattan. En esta segunda ocasión, la justicia fue considerablemente menos indulgente con él. A pesar de las severas consecuencias legales que enfrentó, las 2 arriesgadas hazañas de Fitzpatrick lo catapultaron a la fama, consolidando su lugar en la historia como uno de los pilotos más intrépidos y temerarios que jamás hayan surcado los cielos de Nueva York. Su historia, aunque temeraria e imprudente, se convirtió en un testimonio perdurable del extraordinario alcance de la audacia humana, recordándonos que a veces la línea entre la valentía y la insensatez puede ser tan delgada como las alas de un avión. Número 1. El récord de supervivencia de Vesna Vulovic. En 1972, a los 22 años, Vesna Vulovic se convirtió en el centro de atención de una historia que captaría la atención mundial.
El 26 de enero de 1972, mientras trabajaba como azafata para Yugoslav Airlines, se convirtió en la única sobreviviente de un devastador desastre aéreo que se cobró 27 vidas. Lo inimaginable comenzó cuando una bomba explotó a bordo del vuelo 367, destrozando el avión a 33 pies de altura. Lo que siguió es una historia de supervivencia que desafió todas las expectativas. El DC-9, en ruta de Copenhague a Belgrado, fue derribado por una bomba colocada por un grupo nacionalista croata. La explosión destrozó el avión, lanzando a todos a bordo hacia los bosques nevados de lo que hoy es la República Checa. Bedner, apostada cerca de la cola del avión, quedó atrapada por un carrito de comida encajado contra el fuselaje, lo que finalmente le salvó la vida. Contra todo pronóstico, sobrevivió a la caída. Los expertos creen que el paisaje densamente arbolado y cubierto de nieve amortiguó su descenso, mientras que la estructura del fuselaje la protegió de lo peor del impacto. Aunque Vesna sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida, piernas rotas, fractura de cráneo y parálisis temporal, volvió a desafiar las probabilidades y se recuperó milagrosamente. Su supervivencia sigue siendo el récord mundial de la caída más alta sin paracaídas. Consolidando su lugar en la historia, se convirtió en un símbolo de esperanza, resiliencia y pura suerte. Aunque fue celebrada como heroína nacional en Yugoslavia y admirada en todo el mundo, la humildad de Vesna sobresalió. A pesar de su fama, a menudo se sentía culpable por ser la única que sobrevivió a semejante tragedia. Su camino no se limitó a la supervivencia. Se convirtió en una apasionada defensora de la paz, denunciando el terrorismo y la violencia. No todos los récords valen la pena, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video.